tampoco sabíamos, teníamos medio año de margen para comprar la otra casa. Así que digo, no voy a guardar todo porque necesitamos cosas para usar en la cocina, no la he tocado. Ni he guardado ropa que sabía que está para que no la vaya a poner en este momento, los libros, las cosas que no las necesitaba, las he guardado todas. Pero lo demás la he dejado. Y luego, claro, había otra duda. Digo, ¿y si no vendemos la casa? Porque nadie la compra y no compramos la otra. Digo, hay que deshacer las cajas otra vez. Y lo malo es que si las deshago ya no me van a caber como antes. Porque ya sabes cómo pasa, que sacas las cosas de un sitio que estaba a tope y ya no lo vuelves a meter. Que es así. Así que digo, ahí o se va a quedar en las cajas o tendré que tirar al final algo. Voy a tener que desprenderme de algo. Pero bueno, digo, de momento hay que ser optimista y espero que todo vaya bien. Cuando ya teníamos el posible comprador y ya dijeron que sí que la van a comprar y ya firmamos todo, pues ahí llamamos a la empresa de mudanzas. Llamamos a una un poco grande, vino el señor, ha mirado, ya estaba todo, sí, tenía los muebles, he desmontado todos los muebles, todo lo que se podía desmontar lo he desmontado, todos los armarios, y me faltaba desmontar la cocina, porque la cocina me la he traído aquí. Sabiendo que ellos la van a tirar, digo, me la traigo, porque aquí la voy a necesitar para guardar cosas. Cosas las que tengo, no las cosas que voy a comprar, porque no pienso comprar nada más. Seguro que compraré algo, pero de la cocina no creo que voy a comprar nada más ya. Porque ya tengo de todo, así que con esto lo que tengo me voy a apañar. Así que digo, bueno, me falta desmontar la cocina y ya está, los muebles están desmontados porque claro, todo cuesta. Si coges una empresa que te viene, que te trae las cajas, que te lo pone todo en las cajas, que te desmonta los muebles, que te lo lleva, que te lo vuelve a montar, pues cuesta y mucho. He mirado más o menos los precios y he calculado, pues es que no me acuerdo, pero he calculado más o menos cuánto tardaría en todo eso y nada, me salía pues un disparate, me salía muy caro. Y digo, bueno, pues por lo menos desmonto los muebles, las cajas las llevamos alquilamos una furgoneta y un amigo que nos ayudó también con una vez que vino con la furgoneta, digo, lo vamos llevando nosotros. Cada vez que íbamos con el coche también llevamos cosas y digo, bueno, así se quedan solo los muebles y ya está. Y nada más, las cajas todo lo llevamos, todo lo de jardín, porque me he traído todo, sí, va a ir a decir, esta chica está loca, pero me he traído todo lo que he podido, todo, hasta el jardín, porque los que compraron la casa han puesto, no sé si lo han puesto ya, iban a poner todo baldosa en el jardín, que me ha dolido y mucho, porque yo siempre pienso que el jardín es para disfrutarlo, no es para poner las baldosas. Si quieres poner baldosas te compras un piso. Bueno, ellos vivían en un piso con una terraza o un dúplex y ya está. Y ahí tienes todo embaldosado. Lo que no es, lo que es para mí un crimen es comprar una casa con un jardín y ponerlo lleno de baldosas y no plantar nada. Encima han quitado todas las plantas que tenía yo plantado, claro, lo tuvieron que quitar. Y yo he quitado todo lo que he podido. Todo lo que he podido he quitado de ahí. Y le he puesto en las macetas y me las he traído las macetas de aquí. También cuando compré de vez en cuando compré algún algún seto, pues ya ni siquiera lo plantaba en el jardín, lo plantaba en las macetas. Pensando que a lo mejor algún día nos vamos de aquí y digo, no lo voy a dejar ahí, digo, me va a dar pena. Así que me lo traigo en las macetas, me lo traigo y me lo he traído todo. Sí, es una locura. Mi marido ya estaba desesperado conmigo. Dice, estás loca, estás loca. Y yo digo, sí, estoy loca. Pero yo me lo traigo todo y ya está. Que lo van a tirar. Que a mí las plantas me dan pena. Que las he plantado con todo el cariño. Que estaban ahí creciendo tan felices. Digo, y no lo voy a dejar para que lo tiren.
Así que he sacado todo y he dejado muchas cosas ahí y me ha dado mucha pena, pero bueno, ya no he podido, no he podido sacarlo. Que no sé, no sé lo que está pensando, pero bueno, me lo he traído, las tengo ahí en las macetitas, todavía no sé dónde las voy a plantar, pero estoy muy contenta que tengo mis planes, que he salvado todo lo que he podido. Así que con los muebles ha pasado lo mismo, digo, la cocina me la traigo. Y ahora me estoy arrepintiendo que no he desmontado hasta el baño, porque aquí quiero cambiar todos los baños, que están los, ¿cómo se llaman? Bueno, el lavabo, la bañera están muy antiguos, no me gustan, y ahí ellos han cambiado todo, claro, han cambiado todo. Que me imagino que los baños los han dejado los váteres porque estaban muy bien, estaban como nuevos, estaban blanquitos, preciosos, limpitos y no sé, algo he oído que me parece que las iba a dejar, digo, bueno, por lo menos, pero la bañera, iba a quitar la bañera porque quería poner la ducha, digo, jolín, digo, qué pena que aquí me hubiera venido esto de perlas. Así que, pero bueno, pues son cosas, digo, pues ya he comprado cosas para aquí que bueno, pues sí, ¿ves? Tenía que comprar eso porque es que los baños, de verdad, lo primero cuando vi la casa dije, pues los baños no, los baños los voy a cambiar sí o sí. Así que tengo que, claro, ya le dije a mi marido, digo, los baños hay que cambiarlos, que no quiero estos baños, ni en broma, no quiero ser parado ni en broma. Lo demás lo pintamos, lo que sea, pero en los baños no quiero así ni en broma. Pero bueno, esto ya más adelante os lo contaré. Así que vino el señor de la mudanza, ha mirado el volumen porque lo mira por metros cúbicos, ha mirado el volumen, se ha sentado en la mesa, ha hecho el cálculo y digo, me falta desmontar la cocina, pero bueno, digo, la cocina también viene, se va a llevar ahí. Digo, me falta, dice, pues ¿la vas a desmontar o no? Yo digo, intentaré desmontarla, pero claro, ya nos quedaba poco tiempo. Digo, no sé si me va a dar tiempo, pero voy a intentar desmontarla. Dice, es que si no la desmontas tengo que llamar a un señor que venga a desmontarla y que cobra 600 euros. Y yo digo, ¡wow! ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué no me he hecho yo montadora de las cocinas y desmontadora? Digo, si es que porque desmontar una cocina mm, en 2 horas se puede desmontar. Que yo quitando los tornillos y todo, luego la desmontamos en nada. Y digo, jolín, digo, ¿qué he hecho yo? La gente se está forrando, la gente se está forrando. O sea que, aparte de lo que nos iban a cobrar, el señor iba a pedir otros 600 euros más. Y metió también ahí las cajas dice, bueno, te voy a meter también 20 cajas si quieres, por si no te da tiempo llevarlas, porque dije, no, esto lo llevamos, pero digo, bueno, por si acaso, por si pasa algo, dice, bueno, pues te lo meto ahí en él. Y el presupuesto es que no me acuerdo cuánto era, pero vamos, llegaba a 3.000, 2.800 me parece o algo así. Y la distancia de mi antigua casa está pues unos 40 kilómetros. 40 kilómetros, no hay más. O sea que esto contaba como una mudanza local. Que luego, claro, pues depende de dónde vas, si más lejos o más cerca, pues claro, es distinto. Y yo me quedé, digo, pero bueno, ¿cómo? Digo, 2.800 por llevar solamente las cosas que sí, que hay que bajarlas, que hay que bajar, que son 3 plantas, que hay que bajarlas, que las cajas, lo más pesado, lo he llevado ya con la furgoneta y, y digo, ¿y este me quiere cobrar casi 3.000 euros solamente por llevar los muebles? Sin desmontar y sin montarlas ahí ni nada, dejarlos ahí todo. Digo, pues ¿cuánto me cobraría si hago yo? Si digo yo, pues hazme tú toda la mudanza, desmontame los muebles, luego las montas y todo. Digo, ¿cuánto me costaría? ¿10.000? ¿15.000? Digo, qué disparate. Pues eso es lo que quería contar porque es que, claro, cada uno valora su trabajo y claro que necesita ganar dinero, si tienes una empresa pues necesitas ganar dinero, pero es que a mí me parece esto demasiado. A mí me parece demasiado. Y quedamos en pensarlo, pero claro, yo ya dije,
pues no puede ser, no vamos a pagar ese dinero. No, porque ya con la casa, con los gastos y con todo, digo, es que ya estamos gastando muchísimo dinero y para añadir encima 3.000 euros para llevar los muebles, digo, es que esto se nos está yendo de las manos, porque sabéis que comprar una casa conlleva muchos impuestos y muchas historias. Así que dije, no, digo, hay que buscar otro. Y buscamos otra empresa más modosita, que vino el chico. Y dije yo, bueno, a ver si tiene ideas, porque claro, era una empresa muy pequeñita, lo hacían así un poco, digo, bueno, digo, a ver si este sabe de lo que estamos hablando, pero cuando ha visto toda la casa, son los muebles, ha calculado los mismos metros cúbicos, digo, bueno, pues este señor sabe de la mudanza, claro, ha hecho mudanzas, y nos dijo 600 euros, por lo mismo que el otro. Que sí, que la empresa era más pequeña, que no sé de qué líos tenían o lo que sea, pero digo, pues estoy así. Y encima no me dio tiempo de desmontar la cocina. Los chicos lo que faltaba me lo desmontaron, lo sacaron todo, los chicos estupendos, la verdad, la gente majísima, lo han bajado todo, perfecto, lo han metido, lo han hecho 2 viajes, le han dicho que muchos muebles, y yo digo, es verdad, pero claro, si la casa tiene 3 habitaciones, el salón y la buhardilla enorme, y cocina pues, y garaje, pues claro, al final tiene muebles, no es que tenía muchos muebles acumulados, es que tenía lo básico, pero claro, es que son todo multiplicado por tanto. Y lo bajaron todo encima por la escalera, que cuando compramos la casa y compramos los muebles, nos lo subieron por la ventana porque dijeron que por la escalera, sí, la escalera era un poco complicada, que no cabe, pues lo metieron todo por la ventana. Y yo les dije, digo, estas cosas, digo, este armario grande y otra cosa más, digo, y otro armario, porque era muy alto, digo, vais a tener que sacarlo por la ventana, porque así la metieron, que dijeron que no cabía, no sé si intentaron meterlo o no. Así que, y ellos lo bajaron todo por la escalera. Digo, son dos fenómenos. Que estaba yo en la cocina todavía desmontando y cuando lo bajaron, digo, pregunta a mi marido por dónde lo bajaron. Dice, por la escalera. Y digo, ¿qué me está diciendo? Digo, pero si no cabía, si nos dijeron los otros que no cabía. Y dice, pues sí, lo han bajado. Dice, no sé cómo lo han hecho, pero lo han bajado perfecto. Digo, pues ya está. Así que cuando llevaron todo y vinieron de vuelta, le hemos dicho al dueño de la empresa que nos cobre más. Porque me han desmontado en un momento la cocina, lo han sacado todo perfecto y todo, digo, cóbrenos más porque nos parece demasiado poco. Por el trabajo que hicieron, que vinieron 5 chicos, que tuvieron que hacer 2 viajes porque tenían un camión pequeño. Pero bueno, dije, cobran más y el pobre hombre nos cobró 100 euros más, que me seguía pareciendo poco. Pero bueno, que para que veáis que a veces, sí, las empresas pequeñas tienen a lo mejor problemas, que no tienen seguros, que son un poco más descuidados, sí, puede ser. Pero bueno, yo con esta, la verdad, estoy contenta porque lo han hecho muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, darme un like y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Cuidaos mucho, un beso, chao.